Buenos días, les saluda el pastor Gustavo Aguilar de la Iglesia Casa del Pan por la misericordia de Dios, y en este domingo 7 de febrero del año 2021 estamos reunidos de manera virtual para compartir una palabra basada en el Evangelio de Lucas. Así que le voy a invitar a que venga al Evangelio de Lucas, por favor, en el Nuevo Testamento. Obviamente, de pronto usted está empezando a escuchar del Evangelio o de la Biblia o de Dios. El Evangelio de Lucas está después del Evangelio de Mateo, y es uno de los más interesantes. Así que Lucas capítulo 5, vamos a estar viendo un tema bien interesante en esta mañana, que lo hemos denominado el cristiano y la capacidad de adaptación. El cristiano y la capacidad de adaptación. Nosotros, como personas, en todos los diferentes ámbitos de la vida, a nivel profesional, deportivo, etcétera, constantemente estamos en transformación. Y qué mejor evento cercano que lo que nos ha acontecido durante el año 2020. Fue un año en el cual, por la pandemia del COVID, hubo demasiadas modificaciones en la manera en la cual las cosas se realizaban. Hubo mucha transformación en los modelos de negocio, en la manera en la cual se trabaja, se consumen los productos, los servicios, y eso también claramente tuvo un impacto en las dinámicas familiares, personales y aún espirituales. El simple hecho de que las personas por un tiempo no pudieran, y aún muchos todavía no nos estamos congregando de manera física, eso ha tenido, digamos que un efecto en la dinámica, en la espiritualidad de las personas, y hemos tenido que replantearnos muchas cosas sin despegarnos de las bases que la palabra de Dios nos enseña. Así que en esta hora vamos a compartir este mensaje, y estoy seguro que va a ser de bendición para su vida. Pido al Señor que hable a su corazón a través de la misma. Entonces, estamos en el Evangelio de Lucas, decimos, capítulo 5. Vamos a arrancar en el versículo 33. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, y de pronto, para los que nos han estado siguiendo en redes sociales, queremos hacer un paréntesis y comentarles que este estudio pertenece a una serie del Evangelio de Lucas, y si usted quiere escuchar la introducción y el desarrollo de los capítulos anteriores, puede remitirse a nuestros canales, sea en YouTube, en Facebook Live, Spotify, también para que pueda tener las grabaciones. Bien, cierro el paréntesis y comenzamos. En el versículo 33 dice de la siguiente manera, vamos a leer del 33 hasta el 35. Dice así: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, mientras que los tuyos comen y beben? Jesús les dijo, ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día ayunarán. Muy bien. Comenzamos aquí leyendo y decíamos que este evangelio se denomina el Evangelio de Lucas, y Lucas era un médico y a la vez se convirtió en un historiador muy preciso en la manera en la cual él nos entrega estas historias, recuentos de las entrevistas que él hizo con diferentes personas que, nos dice la Escritura, eran ministros de la palabra. Al llegar a esta sección en la cual nos encontramos, desde el capítulo 4 aproximadamente hasta el 9, estamos viendo ya la parte del ministerio operativo del Maestro. Jesús se encontraba ese día justamente en una reunión en la cual le habían invitado un agasajo, un hombre que le había conocido y había verdaderamente sido transformado por lo que escuchó, llamado Leví, o mejor conocido como Mateo en griego en el Nuevo Testamento. Este hombre le invita, y allí había un círculo de personas, algunos cercanos a él, colegas profesionales, gente de pronto familia, pero estaban este grupo en particular también llamados los fariseos. Estas personas estaban comiendo, y cuando comenzaron a escuchar a este invitado especial que tenía Leví en ese día, llamado Jesús, las cosas que él decía, Jesús era un poco innovador, bastante y revolucionario en lo que estaba diciendo. De tal manera que en las cosas que él estaba comentando, muchas veces tenía choques con las personas que estaban en ese mismo lugar. Nótese que en el versículo 33 comienza diciendo entonces. Eso nos da a nosotros la antesala de lo que acabo de mencionar. Ellos se encontraban en esa reunión. Y
La reunión pues claramente era en la casa de Leví. Estas mismas personas fueron los que en los versículos anteriores lo habían cuestionado en relación con el por qué él comía con pecadores. En el mensaje que titulamos Cómo ser una iglesia inclusiva, que está, como decíamos, en nuestras redes sociales. Pero el punto que le están cuestionando aquí ya no es ahora con respecto al por qué él pues comparte con gente de dudosa, abre y cierro comillas, reputación, sino más bien el por qué los discípulos de Juan el Bautista, que era pues el primo de Jesús, una persona reconocida en el Israel de los tiempos bíblicos, o de los tiempos de Jesús más bien, y de los fariseos, pues ellos sí ayunaban, pero estos no. Es decir, los discípulos de Jesús, cuando Jesús comienza su movimiento, empieza el ministerio terrenal de Jesús, no ayunaban. Eso no quiere decir que Jesús no lo hacía. Jesús había ayunado y probablemente lo mantenía como una práctica en sus vidas. Pero los discípulos durante un lapso de tiempo, que vamos a verlo aquí, un lapso de tiempo determinado, no estaban ayunando. Entonces, pues ocurre esto. Los fariseos comienzan a cuestionar y tenemos que preguntarnos nosotros, de pronto usted que está aquí escuchando de manera virtual, sentado en su hogar o en su vehículo, donde sea que se encuentre, usted conoce lo que es el ayuno, pero tal vez no. De pronto hay alguien aquí que se está conectando por primera vez o lo está escuchando en la grabación y no sabe exactamente, qué es un ayuno. Sabemos que es afligir el cuerpo y hoy en día se habla de muchas dietas innovadoras. Se habla de los ayunos interrumpidos para poder quemar grasa y poder marcar el cuerpo y todas esas cosas. Pero el ayuno propiamente tiene orígenes muchísimo más atrás de lo que nosotros hoy en día podemos ver como algo de salud, estético, etc. El ayuno es una disciplina espiritual que en la Biblia tiene su lugar y también tiene un registro. El ayuno era algo habitual para el judaísmo de aquel entonces. Ellos lo hacían, en este caso, los fariseos lo practicaban 2 veces por semana. Pero si nos remitimos a las raíces bíblicas de cómo se desarrollaba el ayuno en el Israel contemporáneo de Jesús y los siglos antes, era algo que estaba marcado por tiempos. Es decir, usualmente el pueblo de Israel iba a ayunar en celebraciones específicas, principalmente una de ellas denominada Yom Kippur, o el gran día de la expiación. Es decir, ese era un día en el cual la Biblia dice que tenían que afligir las almas. Cuando usted escucha esa frase, afligir las almas en la Biblia, pues tiene que ver con, en parte también, el que ellos se abstenían de alimento por un cierto periodo para entonces pues enfocarse en una cosa. Y ese es pues uno de los objetivos del ayuno que ahorita vamos a ver un poco más. El tema hoy no es el ayuno, pero es pues la puerta de entrada a una serie de afirmaciones bien interesantes que Jesús les transmite a la audiencia de aquel entonces y que para nosotros hoy pues también tienen una importancia. Si pensamos en el ayuno pues tenía varias funciones. Una de ellas era la adoración, el pedir, es decir, petición también. Se utilizaba como luto cuando había acontecido algo. La liberación adicionalmente era una de las razones por las cuales pues el pueblo de Israel ayunaba. Y como decíamos antes, los discípulos de Jesús pues no estaban ayunando, ¿verdad? Podía entenderse entonces desde la perspectiva de ciertos grupos como los fariseos que el que estas personas que se llamaban cristianos o seguidores de Dios no ayunasen, pues que era de pronto como una falta de respeto hacia Dios. ¿Y por qué lo tomaron de esta manera los fariseos? Es decir, ¿qué les llevaba a ellos a pensar que estas personas que amaban, profesaban que el único y sabio Dios pues era Jesucristo y que era Hashem, que era Dios, que era pues el eterno y sabio Dios? ¿Qué les llevaba a ellos a pensar que ese mismo Dios, el hecho de que ellos no ayunaran, pues le estaban ofendiendo? Las razones son 2, por un lado cultural y por el otro lado religiosas. ¿A qué nos referimos? Pues los fariseos había algo que les gustaba hacer a ellos, es que ellos hacían alarde de su fe. Es decir, si un fariseo llegaba y movía una pajilla de un lugar, él lo tenía que publicar, él tenía que demostrar que lo había hecho. Ellos tenían pues esta mala costumbre de mostrarle a las otras personas cómo ellos vivían su espiritualidad para justificarse entre ellos, y era pues un error que habían desarrollado. Y cuando venían a practicar el ayuno, hacían algo bien particular, que es que tomaban muchas veces piedra caliza, la que es un poco pues blanca en polvo, o cenizas, y se cubrían la cara o se ponían un poco en la cara. Es decir, que cuando la gente los viera, y esto lo vemos de referencias históricas como el Mishnah y demás, que cuando la gente los viera
pues se enterara que estaban pasando hambre, que estaban sufriendo, que estaban haciendo un ayuno. Tenían, por decirlo de alguna manera, un gusto por el masoquismo espiritual. Ellos concibían de alguna manera que para agradar a Dios usted tenía que sufrir, tenía que sacrificarse, y evaluaban la vida espiritual de la gente por lo que veían. Estaban totalmente relacionados con todo el tema de los sacrificios. Cada uno de los sacrificios que ellos hacían pues era algo visible y la gente tenía que verlo. ¿Qué ocurrió con esto? Pues esa forma de los fariseos vivir la espiritualidad ocasionó que ellos mismos comenzaran a cuestionar a otras personas, incluso a Jesús. Y ese cuestionamiento y comparación que comenzaron a desarrollar entre ellos, pues causó que hubiese bastantes roces. Los fariseos habían cometido un error que nosotros como hijos de Dios debemos reconocer para evitar, y es que comenzaron a convertir las tradiciones humanas como si fuesen en mandamientos para el Señor. Entonces el ayuno que había sido establecido para que fuera en tiempos específicos, principalmente las convocaciones o un evento muy particular, ya ellos lo habían vuelto algo ritual, semanal, 2 veces por semana, y si el vecino no lo estaba haciendo, el vecino no es como tan espiritual, no me voy a juntar con el vecino, no voy a cuestionarlo, y quién sabe si esa persona cree en Dios, quién sabe de qué manera vive. Esa es la actitud que los fariseos equivocadamente desarrollaron. Entonces, ¿qué nos lleva esto a nosotros a entender hoy como cristianos, personas en el siglo XX, año 2021, que queremos agradar al Señor y que pues buscamos seguir a Cristo? Tenemos que entender de aquí varias cosas. Una de las primeras es que la vida cristiana no consiste en rituales, no consiste en cosas externas, no consiste en fetiches, no consiste en religiosidades, no consiste en símbolos. La vida cristiana básicamente es una relación pura, genuina, que fluye del Espíritu de Dios al nuestro. No se trata de apariencias, sino de una vivencia consciente, atenta, constante, una conexión con el Espíritu Santo, de la cual usted va a obtener vida. Él le va a enseñar en qué cosas estamos bien y en qué cosas de pronto necesitamos un poco de atención, de observación. Si usted como hijo de Dios, el Espíritu Santo no le está enseñando y corrigiendo constantemente, es tiempo de que usted se acerque más al Señor. La vida espiritual no consiste en que usted haga algo, peque, rece, empate o realice cierta cosa para estar bien con Dios. No. La vida espiritual consiste, en palabras del apóstol Pablo, él lo dijo así: pruébense ustedes a ustedes mismos para ver si están en la fe. Quiere decir que usted tiene la capacidad como hijo de Dios, como oveja suya que es, dice que las ovejas de Dios oyen su voz, de acercarse a Dios en oración, recibir la presencia de Él y usted entender cómo está la relación con Él. Tal cual como un hombre habla con su amigo, una mujer con una amiga, usted con su cónyuge, con sus hijos, usted puede probar, tomarle el pulso a una relación y saber si verdaderamente fluye algo. Si son genuinas las relaciones, si hay algo en el corazón de la persona, cuando una relación es genuina. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros nos acercamos al Señor, la relación a través del Espíritu Santo nos hace entender si estamos en la fe, si estamos caminando bien con el Señor, o si de pronto tenemos una serie de artificios, artefactos que quieren reproducir una espiritualidad que no tienen nada que ver con el Señor. Amén. Ahora bien, concentrémonos en la respuesta de Jesús. Jesús entonces les dice: ellos no están ayunando y hay razones por las cuales no están ayunando. Y además les dice que va a haber un tiempo en el cual van a ayunar, y lo vamos a ver cuál es ese tiempo. Pero les explica, Jesús amplía la respuesta, y como decíamos, la pregunta del ayuno es simplemente el abrebocas para llevarles a algo muchísimo más profundo. Jesús entonces se va a valer en su respuesta de una ilustración y de una parábola. Pero veamos, la respuesta de Jesús tiene básicamente 3 partes. Veamos la primera. Él les dice: ¿acaso ustedes pueden hacer que ayunen los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Va a llegar el día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día van a ayunar. Jesús establece como preámbulo para su respuesta primero una ilustración, una metáfora, que es comparar ese periodo en el cual los discípulos estaban con él con una boda.
¿Qué características tienen las bodas? Si nosotros pensamos hoy una boda en Occidente, pues por lo general nos reunimos, hacemos una gran fiesta, un pachangón, diríamos en Costa Rica, y después el novio y la novia se van y siguen de fiesta, pero las personas, cada uno, pues para sus hogares. Ahí termina, digamos que la actividad o la celebración. En el contexto de una boda judía las cosas son pues distintas. ¿Cómo ocurren? La boda por lo general tenía un tiempo de preparación de aproximadamente 1 año. Tanto el novio como la novia tenían actividades específicas en las cuales tenían que enfocarse, y el día de la fiesta no era día 1 y acabamos, era simplemente el inicio de una celebración que duraría 7 días, así como lo escucha. Por 7 días esas personas, el padre del novio tenía que preparar pues una celebración, una fiesta donde las personas iban a comer, donde la gente se le iba a dar un buen vino, donde las personas iban a alegrarse estando allí. Entonces podemos entender ahora mucho mejor por qué Jesús les dice: ustedes van a ir a una fiesta y por 7 días van a ayunar. Nadie en una fiesta ayuna, tampoco menos en una boda. Pero ¿a qué está apuntando Jesús aquí? ¿De qué nos está hablando al comparar esto con una boda? ¿Y cómo se relaciona eso con nosotros? Es decir, ¿qué implicancia tenía esto para los discípulos de Jesús y para nosotros hoy? Durante ese lapso, Jesús les está diciendo que el tiempo de ellos al estar con Él es como cuando los invitados están con el novio. Y durante ese tiempo van a celebrar. Jesús lo que está marcando aquí inicialmente con esta primera parte de la respuesta es que los discípulos no van a ayunar por un lapso definido, establecido, y que durante ese lapso ellos van simplemente a alegrarse con Él, van a empezar a recibir una palabra que de pronto usted ha escuchado, que se llama el gozo, la alegría, que solamente da el Espíritu Santo, pero después vendrían tiempos también de ayuno. Los discípulos entonces tenían una razón para celebrar, y esa razón es pues la presencia del novio físicamente en la tierra. Y a ver, pensémoslo por un momento, usted y yo tenemos al Espíritu Santo y es espectacular las cosas que Él realiza en nosotros, pero haber caminado con el Maestro en tierra, escucharle hablar, opinar, decir, hacer, tenía que ser algo especial. Ese era el tiempo que ellos estaban viviendo con Él. Era un tiempo marcado, era un periodo definido, y ellos pues debían absorber todo lo que podían del Señor en ese momento. ¿Qué era lo que les acontecía a los fariseos religiosos en ese momento? ¿Cuál era su queja? Ellos pues les molestaba ver que otros estaban disfrutando la vida mientras ellos estaban pues básicamente soportando la religión, viendo de qué manera pues mostraban a otras personas su espiritualidad. Probablemente pensaran, si esta gente pues fueran santos, serían tan o más miserables que nosotros, pero era totalmente lo contrario. Jesús comía, Jesús iba a la fiesta, obviamente se mantenía en santidad, Él compartía con pecadores de una manera sana, Él sabía de qué manera conducirse en la vida, glorificando a Dios también. Se llegó a desarrollar una religiosidad de parte de los fariseos, en la forma de hablar, en la forma de conducirse con los asuntos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabe que nosotros hoy como iglesia contemporánea debemos cuidarnos de eso. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo en el evangelio pequeño y cuando me reconcilié con el Señor hace ya bastantes años, que había ciertas iglesias que eran un poco extrañas en su forma, y todavía las hay, en su forma de vestir. A las mujeres no les permitían usar pantalones, mucho menos maquillarse. La gente tenía que andar cara como si estuvieran en un ayuno constante y hablaban así: varón de Dios, Dios le bendiga. Dios guarde una palabra nueva que no estuviera en la Reina Valera 60. Dios guarde usar una versión que no fuera la Reina Valera 60. Era como una herejía, ¿cierto? Religiosidad. Cuando usted comienza a estudiar y entender, bueno, solamente el ejemplo que puse antes, de dónde viene la Reina Valera 60, usted se da cuenta que es una traducción. Usted se da cuenta que las prendas tienen su historia y no tiene nada que ver con la religiosidad que se transmitía en aquel entonces. Nuestra tarea, responsabilidad, deber, es conocer la Escritura y no añadirle mandamientos de hombres, no ponerle un cerco alrededor del verdadero cerco, que era lo que hacían los fariseos y que causaba que la gente pues le causara como un rechazo, y muchos se les imposibilitaba verdaderamente conocer al Señor. ¿Y cómo es el fariseo moderno? El fariseo de hoy en día pues es altamente dependiente de la religión, de símbolos, de ritos, de vocabularios.
para vivir su espiritualidad. Y entre más amarga y abatida conciben ellos esté su alma, pues más santo. Y usted los ve, les ve el rostro y es así como una mezcla entre indigestión, como con una migraña, ¿verdad? Dios guarde sonreír. Se vive muchas veces así. Y eso es uno de los efectos y manifestaciones de la religiosidad. Yo recuerdo en una ocasión una mujer que una familiar mía estaba comentándole de la iglesia para invitarle, y esta persona dijo que ella no podía venir a nuestra iglesia porque mi esposa, que de pronto usted no la conoce, mi esposa se llama Raquel, era una mujer bonita. Ella no entendía cómo una mujer así podía servirle a Dios. Nótese cómo la religiosidad puede llevar a una persona a pensar cosas que no tienen nada que ver con lo que la Escritura enseña. Dios no se fija en su apariencia física hasta cierto punto. Y cuando hablo de apariencia física me refiero al atuendo de la persona. Dios no es religioso. Dios lo que busca de nosotros es simplemente una relación real con Él, donde podamos abrir nuestro corazón y sí quitar las vestimentas de la apariencia, de la doble cara, de las cosas que decimos pero que no somos. Dios lo que quiere es transformarnos. Y aquí es donde el título de este mensaje verdaderamente comienza a iluminar lo que queremos transmitir hoy. El cristiano necesita tener capacidad de adaptación, porque la vida cristiana, la espiritualidad va en continuo crecimiento, es un crescendo. La palabra nos enseña que la luz del justo es como la de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que su luz es perfecta. Quiere decir que hay constante transformación en nosotros. Y la vida cristiana, la vida espiritual, la verdadera vida victoriosa, espiritualmente hablando, es alegre. Eso no quiere decir que usted no va a tener tiempos en los cuales pues lloramos. La palabra de Dios dice: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Pero el hecho de que usted está pasando por un tiempo de lloro, de sobriedad, no anula el gozo de la vida. Es más bien ese gozo es el que nos da la fortaleza, el gozo del Señor. Y el que estemos pasando o queramos estar siempre alegres, no quiere decir que no va a haber momentos en los cuales vamos a enfrentar tribulaciones, situaciones que de pronto nos pueden desgastar de alguna manera, pero que el Señor nos va a fortalecer para poder entonces estar firmes, como lo dice el salmista en el Salmo 1, estarán firmes para anunciar que el Señor es su fortaleza, que Él es recto y que en Él no hay injusticias, que Él no se equivoca. Amén. ¿Qué ocurre entonces? No significa que usted y yo no vamos a enfrentar algún sufrimiento, a encontrarlo en la vida en algún momento, pero que va a haber tiempo para llorar, va a haber tiempo para cada una de estas cosas, pero tenemos que mantener ese gozo constante en nosotros. Y la santidad no significa que usted tiene que vivir de una manera pues que Dios no lo quiere. ¿Y sabe usted por qué? Otra razón por la cual esto es importante, que usted viva el gozo del Señor, porque hay mucha gente hoy en día que no se acerca a la iglesia justamente por eso, porque hay cristianos. Yo no estoy diciendo que nadie de esta iglesia, en el nombre de Jesús nadie. Hay cristianos que muchas veces con su actitud, con su rostro, dan un mensaje totalmente equivocado de lo que es vivir con Cristo. Usted los ve y usted dice: wow, esta persona está caminando sobre maíz cascado, verdaderamente. Esta persona, qué difícil caminar con Dios, cómo sufre, pobrecito, pobrecita. Siempre se viste de café, siempre anda como apagada en la vida. Qué curioso, ¿qué será lo que le ocurre? Y déjeme hacerle una pregunta. Si alguien se va a vivir con usted y lo observa por un mes, o aún pensemos lo mejor, si a usted le pusieran una cámara escondida y usted no se da cuenta, si usted le hacen un reality show y miran su vida durante un mes, ¿usted cree que la gente quiere vivir con ese Dios que usted predica? ¿O quisiera vivir con usted? ¿Tiene usted el gozo que da el Espíritu Santo? Ese es un fruto del Espíritu. ¿Lo tiene usted? Que cuando las personas lo observan a usted por esas cámaras, afrontar una situación difícil, sí, la pasas. No es que eres hipócrita, pero que verdaderamente te inspira a ver la manera en la cual respondes a las situaciones. Que no eres perfecto, que tal vez te tropiezas, pero te levantas. O simplemente mantienes un estado emocional que no es el que Dios quiere. Y das un mensaje disonante a la gente allá afuera con respecto a lo que es vivir con Cristo. Yo quiero confesarle que hubo un tiempo en el cual yo no tenía el gozo del Señor y trataba de hacer las cosas bien y esforzarme y vivir, pero como que percibía el evangelio así, como algo muy hostil. Y eso fue en parte algo de lo que yo
me llevó tal vez a apartarme del Señor. Pero después conocí que Cristo no es religioso, que Él es totalmente innovador, radical, que piensa de una manera distinta y que yo necesito ser igual. Debemos tener una capacidad de adaptación para las cosas de Dios, sí, pero para la vida también. Amén. Ahora bien, el tema que desata toda esta explicación del maestro aquí es el ayuno. ¿Cómo se supone entonces que uno ayune? Los fariseos se ponían ceniza, piel caliza, para que los vieran con carita de pobrecitos. Pero ¿cómo debe ayunar un hijo de Dios? El maestro les enseñó. En el Evangelio de Mateo, leo para ustedes, el capítulo 6, versículo 16, dice así: cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Qué maravilla ese Dios que no necesita que usted le cuente ni que le publique a nadie lo que está haciendo, porque Él sabe recompensar a cada uno por su obra. Ese es el Dios que nosotros conocemos y predicamos, un Dios real, un Dios que conoce tu vida desde que naciste, conoce tus quebrantos, conoce tus dolores, conoce lo que te cuesta, conoce lo que te gusta, conoce lo que te aflige y quiere darte salvación. Amén. Muy bueno, pero también quiere darte el gozo del Espíritu Santo. Muchas veces vivimos nuestras vidas en blanco y negro. Es decir, simplemente pasamos por la vida esperando que caiga por allá una gota de color. Y esa gota puede ser una promesa que estamos esperando, un problema que se resuelva, un hijo que vuelva al Señor, X o Y situación. Pero Dios lo que quiere es pintar su vida de colores desde ya. Y que cuando eso venga, usted simplemente diga: gloria a Dios, te vamos a alabar porque eres grande, no por esto que hiciste nada más, sino porque eres Dios, nada más. Y cuando eso ocurre en el corazón nuestro, se da una transformación. Dios comienza a alimentarte de su espíritu. El salmista, el profeta, el rey David, lo mencionó en un momento, él lo experimentó y lo dijo de la siguiente manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiere decir que David, cuando estaba con el Señor, eso era para él estar allí. Era una delicia, era un lugar del cual él constantemente recibía la fuerza del Señor. Le daba el impulso, el toque, el sentido, la alegría, la sonrisa que no tenía, todo para poder vivir de la manera que él lo necesitaba. Y sabe que el gozo es más que una sonrisa, es más que sentirse alegre. El gozo produce en nosotros muchas cosas. Y el gozo también es un termómetro y nos ayuda a ver cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad. ¿Y cómo podemos usar ese termómetro, pastor? ¿De qué manera me lo puedo colocar? ¿Dónde va ese termómetro? ¿Cómo me mido yo para ver cómo está el termómetro del gozo y de la presencia del Espíritu en mi vida? Una de las maneras es esta. Nosotros no podemos estar llenos de dos cosas. O estás lleno de Dios o estás lleno del mundo. Y cuando atravesamos situaciones en nuestra vida de cierta categoría, usted se va a dar cuenta qué es lo que sale a la luz. Cuando usted atraviesa un problema, o cuando atraviesa una alegría, o cuando le va muy bien, porque también pasa, ahí se comienza a ver qué hay en nuestro corazón. Yo he visto personas que al atravesar problemas, brota de ellos la vida del Espíritu y Dios les ayuda, y cuando usted se da cuenta la situación más bien que el diablo trajo para destruirlos, Dios la revirtió y salieron ganando y con intereses. Y he visto gente también en el otro extremo, que vienen buscando a Dios, Dios los bendice, y cuando Dios los bendice, más bien hace lo que dijo el maestro: como el chancho van y se revuelcan de nuevo en el polvo, en el charco, se apartan de Dios cuando les dan lo que estaban buscando. Yo he visto esos dos extremos en la vida, emerge lo que hay en su corazón. Y por esa razón es que nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos constantemente ser transformados
ser llevados a la estatura del varón perfecto. Si usted se queda como está, si usted se queda en Mora, en Céspedes, en Aguilar, en Espinosa, en cualquiera de su vieja naturaleza, déjeme decirle, hermano, que tarde o temprano viene un gran tropiezo. Nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre para recibir de él ese Espíritu Santo, que ese gozo y todas sus manifestaciones en nosotros broten y pase lo que Dios quiere que pase. Así es como se supone que un hijo de Dios camine en esta tierra. El gozo que el Espíritu Santo da no es circunstancial. Quiere decir que no vamos a esperar a tener más de 8 ceros en la cuenta para estar contentos. No vamos a esperar que ocurra lo que estamos queriendo para estar felices. No vamos a esperar que pase algo. No es circunstancial. Simplemente es porque Dios está. Ese es el gozo genuino. Y no pasa de la noche a la mañana. Y no es algo que se puede fingir, es algo que tenemos que buscar y pedirle a Dios. Es un fruto, y como fruto nadie siembra hoy una semilla y mañana nace el fruto. Usted lo cuida. ¿Cómo lo cuido? Oro por él. Le pido a Dios que me enseñe a vivir la vida, a atravesar las situaciones, para que entonces se desarrolle en mí lo que tiene que desarrollarse. Y ese gozo de Dios, un día usted puede estar en el desierto más seco del planeta, que simplemente usted siente el acompañamiento de Dios y brota de usted ese gozo. Y usted puede decir, Señor, no se ha ido la situación, aquí está, pero hay algo que me transmite paz y ya esto no me quita la alegría. Es en esos momentos donde ese termómetro comienza a marcar la temperatura correcta y nos damos cuenta que estamos viviendo con el Señor. Y no porque queremos algo de Él o para nosotros mismos. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos, pues para Él morimos. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender que el ayuno es parte de nuestras vidas. Vea, note esto, hermano, note esto. El tema aquí no es el ayuno. El ayuno, como decíamos, fue la puerta de entrada para que se diera lo que se tenía que dar. Pero ¿por qué causa nosotros tenemos que ayunar? El beneficio del ayuno hoy, por un lado, nos ayuda a nosotros a mermar en nuestra vieja naturaleza. Usted de pronto pues no lo sabe o sí lo ha leído, pero nosotros tenemos 2 naturalezas. La naturaleza natural y la naturaleza del Espíritu. Jesucristo les dijo a ellos que iba a venir un tiempo de ayuno. Y nosotros tenemos que hacer el ayuno, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe para saber cómo ayunar, cuándo hacerlo. No como los fariseos de una manera pues religiosa, sino con propósito. Cuando usted ayuna, esa hambre que es un impulso de la naturaleza humana, usted comienza a aprender a someterla. Y cuando usted hace eso, cuando usted empieza a sujetar su naturaleza humana en un impulso tan innato, tan básico, tan primordial de la vida, usted se va a ir dando cuenta que en el momento que usted pone eso en pausa y se alimenta, no de alimento natural, sino del espíritu, su naturaleza espiritual comienza a moverse. Comienza a dinamizarse. Y eso es como cuando uno tiene un músculo dormido. Yo no sé si usted ha escuchado ese concepto, pero cuando uno tiene un músculo que tal vez no ha sabido activarlo y no lo ha trabajado, necesita hacer pues ciertas dinámicas para trabajar esas fibras que se habitúen a la práctica, de pronto cierto tipo de entrenamiento, y luego ese músculo ya usted lo va a ver activo. Exactamente lo mismo, muy similar es con el espíritu. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para discernir a Dios, la voz de Dios? ¿Cómo hago para crecer espiritualmente? Exponiéndose al Espíritu Santo. Como tú te expones a trabajar cualquier grupo muscular hasta que lo hagas poco a poco, ojalá pasara 24 horas, pero no es así. Así usted va detectando los movimientos de su espíritu con el Espíritu de Dios. Y usted va reconociendo lo que Dios quiere. El ayuno hace eso. Nos ayuda en ese momento no a alimentar la parte humana, sino a alimentar la parte espiritual. Y usted se da cuenta cómo después de cada ayuno usted sale más fuerte para afrontar a usted mismo, su naturaleza humana, al enemigo y para vivir con victoria en este mundo caído en el cual nosotros estamos. Pero como decíamos antes, el objetivo de este tema no es el ayuno. Ya habrá un estudio sobre el ayuno propiamente. Este es simplemente la puerta de entrada. Nosotros hoy tenemos que ayunar claramente. Enfoquémonos por ahora en la respuesta que Jesús les da en función del tiempo. Jesús les dice, mientras el novio está, ellos no ayunarán, pero vendrán los días en los cuales ayunarán. Él dice, llegará ese día en que el novio ya no estará con ellos. Entonces sí, ese día
ayunarán. ¿Qué indica ese tiempo? Bueno, aquí lo que está Jesús básicamente apuntillando es el momento de su muerte y resurrección, es decir, cuando Jesucristo iba a ser llevado al madero, luego resucita y entonces los discípulos, él después se iba a aparecer a ellos y les iba a entregar una gran comisión, que ahora a nosotros nos es comunicada y que tenemos también que vivir. Pues de esa gran comisión, en toda la extensión de la misma, iban a haber o habrán retos. Y nosotros como discípulos del Señor, evolucionando de hijos como discípulos, necesitamos conocer el ayuno para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Hermanos, las pruebas, las tentaciones en la vida para pecar son muchas y para apartarnos a nosotros del propósito y del ministerio también. Hay muchas cosas que emergen para ver de qué manera te hacen trastabillar, te desenfocan o colocar tu mirada en algo que de pronto no es malo en esencia, pero te comienza a apartar de lo que Dios quiere. Y por eso en nosotros tiene que estar esa oración constante que tenía el maestro, que es: Padre, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que hay momentos en los cuales nosotros nos va a tocar hacer cosas que tal vez no queremos. No quiere decir que sea la constante de la vida cristiana, pero que hay que hacer. Va a haber tiempos de pronto en los cuales va a venir una invitación de algo muy bonito, muy lindo para que usted haga, pero que no es la voluntad de Dios. Y tienes que discernirlo. Tienes que aprender cuál es la puerta de Dios en la cual Él te va a bendecir. Entonces, cuando el maestro ascendía, ocurre algo maravilloso. Él estuvo en su ministerio terrenal en la tierra, eran los 7 días, entre comillas, de la boda de Cristo con los discípulos en la tierra, pero después venía un momento especial, que Él iba a ascender. ¿Y a dónde asciende Jesús? Dice la palabra que Él asciende a lugares celestiales. Y les dice esto a los discípulos. Esto está en Mateo 28, les dice: Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Abro paréntesis. ¿Estás haciendo discípulos aún de manera digital? Cierro paréntesis. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí podemos ver lo que la palabra de Dios denomina como la gran comisión. La tarea que usted y yo tenemos delante del Señor por realizar constantemente a través de la oración, porque en nuestras propias fuerzas no podemos, de la ayuda del Espíritu Santo, de estar acoyuntados en la iglesia, entendiendo y aterrizando la estrategia de Dios para cada tiempo. Eso es lo que nos corresponde. Los discípulos de Jesús hoy, usted y yo, ¿cuál es nuestro tiempo entonces? Para esta primera audiencia era pues no ayunen, pero para nosotros hoy es un tiempo en el cual pues sí, de tiempo en tiempo debemos ayunar y tenemos que estar conectados con esa asignación que el Señor les entrega. Pero la respuesta de Jesús, decimos que tiene 3 partes. Jesús primero expone esta metáfora a través de una boda y luego habla a través de una parábola que se compone de 2 partes. Y la respuesta de él inicia en el versículo 36. Dice lo siguiente: también les contó una parábola. Nadie corta un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace, no solamente arruinará el vestido nuevo, sino que el remiendo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará que se revienten los odres. Entonces el vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Así, tanto el vino como los odres se conservan. Y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice: el vino añejo es mejor. Yo no sé usted, pero yo cuando leía esta parábola hace años, a mí se me hacía como un circuito, porque yo decía, bueno, Jesús está diciendo que hay que probar el vino nuevo, que es el bueno, pero nos está diciendo que el añejo es mejor. Entonces, ¿cómo es que es? ¿Cómo es este asunto? Me parece que es un poco contradictorio. Y hay una verdad aquí impresionante que tiene que ver con la capacidad de adaptación que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Primero que todo, él habla de un vestido.
y luego les habla de los odres. Y vamos a explicar cada cosa en su contexto histórico y cultural, lo que representan y para nosotros hoy. Primero comencemos con el vestido. Para la gente del Israel de los tiempos de Jesús y hacia atrás, las telas, las fibras que ellos utilizaban, pues no eran exactamente como las que nosotros usamos hoy. Explico. Nosotros tenemos pues muchas fibras sintéticas que usted las puede lavar, las puede exponer a diferentes pues tipos de secado y demás y no les pasa nada. Pero las telas que ellos usaban eran totalmente naturales. ¿Y cuál es el efecto de la tela, de la fibra natural? Que cuando se lava tiende a encoger. Entonces, las personas tenían una costumbre en aquel entonces que era, pues básicamente comprar la ropa a veces hasta 2 tallas más grande, para que cuando ellos pues la fueran lavando, esa ropa eventualmente les quedara como tenía que quedar, ¿verdad? Exactamente a la fisionomía de sus cuerpos o como lo necesitaban. Bueno, como lo necesitaban, porque tampoco es que usaban slim fit, como decimos hoy, como lo necesitaban, ¿verdad? Ni para parecer una bandera, pero tampoco para parecer ¿verdad? Un embutido. Entonces, ¿qué ocurría cuando la ropa se dañaba? Que era algo muy normal, es decir, ellos pues por el tipo de actividades que realizaban era muy normal que en algún momento pues se le hiciera un huequito a la ropa o que las polillas, como la Biblia habla, hicieran un hueco en alguna de las prendas. Entonces entraba la parte que es a la que Jesús hace mención acá, la reparación de esa prenda. Cuando ellos lo hacían, supongamos que tenemos ya una vestimenta, una prenda en particular que ya pues se ha encogido y es una prenda vieja. Si ellos tomaban un retazo, un pedazo de tela nuevo para reparar ese vestido y lo colocaban, cuando enviaban eso a lavar y retornaba, se iba a encoger la parte nueva más que la tela vieja. Entonces al final lo que hacía era rasgarlo todo y echar a perder no solamente el pedazo de tela nueva que se invirtió, sino también pues la vestimenta como tal, se desperdiciaba. Entonces Jesús apunta con esta primera parte de su respuesta a un desperdicio y a una manera pues poco sabia y equivocada de hacer las cosas. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Primero que todo, porque no está hablando de moda exactamente, ni de costura. ¿De qué está hablando Jesús acá? Tenemos que encontrar la respuesta en el marco del contexto que está hablando. Él les está mencionando que Él está con ellos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver entonces la vestimenta con la presencia de Jesús en ese contexto y para nosotros hoy? Para ese contexto, Él se está refiriendo al antiguo pacto. Cristo no vino para arreglar el Antiguo Testamento. Él no vino para ponerle un parche al Antiguo Testamento y ver cómo armonizaban las cosas ahora con la nueva dinámica del Espíritu. No, Él vino para transformarlo, para quitarlo y poner un nuevo pacto. Y esto era lo revolucionario que Cristo estaba hablando en esa audiencia, que los fariseos no lo entendían, no lo querían entender y estaba ocasionando pues todo un roce y una fricción entre ellos. Pero adicional a eso, Cristo tampoco vino para ponerle a usted un parchecito en su vieja naturaleza y que si usted de pronto antes pues digamos que mentía, ya no mienta tanto. No, Él no vino para hacerle a usted un parche, ponerle una mejora o ponerle un parche en el nicho tecnológico a su sistema operativo. No, Él vino para cambiarle todo el sistema operativo y ponerle uno nuevo. Él vino para quitarle a usted una vestimenta con huequitos algunas, otras con muchos huecos, como vinimos algunos, y ponerte un vestido nuevo. Él no vino para que usted antes decía, Diosito, todo en manos de Dios, y ahora diga, todo en manos de Dios 3 veces más al día. No, Él vino para que usted deje de ser religioso y tenga una relación con el Señor a través del Espíritu Santo, con conocimiento de causa en la palabra, y usted sepa caminar de manera astuta en esta tierra. ¿Sí? ¿Por qué astuto? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso es lo que se requiere para caminar en este mundo tan complejo y caído en el cual nosotros estamos. Entonces, Jesús les está hablando a ellos de una reforma. Les está hablando de que el viejo pacto está obsoleto y les está diciendo que su vieja naturaleza también tiene que morir para que emerja la nueva naturaleza de parte de Dios en nosotros.
Quiere decir que requerimos adaptación, sí, a la nueva dinámica espiritual que Dios está trayendo. En ese momento los fariseos, claro, lo entendieron inmediatamente. El antiguo pacto representa todos los ritos, la ley, la estructura sacerdotal, todo eso que ellos conocían, pues estaba siendo transformado. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Nos predicaban hace 8 días de esto. Entonces, la fe como tal es algo importante, porque en el antiguo pacto se hablaba de la fe. Y es importante que nosotros lo veamos como una hoja de ruta. Si la fe estaba en el antiguo pacto y había un sistema para acercarse a Dios, ese sistema sacerdotal del antiguo pacto iba a ser transformado y Cristo se iba a establecer, y la fe se mantiene. Sí, la fe se mantiene, sigue siendo lo que Dios pide para nosotros, sigue siendo el medio para acercarnos a Él. Dios sigue demandando de nosotros fidelidad, pero hay cambios en la forma de acercarse. Ya no es a través de la estructura religiosa del sistema levita, de la ley que había antes, sino que el camino, la verdad y la vida es Cristo. ¿Sí? Usted no necesita adornos en su cuerpo para vivir la espiritualidad, no necesita demacrarse para caminar con Dios, no necesita hablar en lenguaje pandereta para que Dios le escuche. No. Lo que usted necesita es ser genuino, honesto, sincero, sin doblez de ánimo, de una sola cara con Dios, porque Él conoce, dice la Biblia, hasta el intento del pensamiento del corazón. Él lo conoce y Él quiere que así camines con Él, que usted le diga, Señor, me vi tentado a esto, perdón, ayúdame. Entonces comienzas a caminar, comienzas a entender más de Dios, el carácter de Dios, cómo el Señor te va formando, cómo Él de su presencia viene esa plenitud hacia nosotros, da ese gozo y nos lleva a caminar de la manera que Él lo quiere. Quiere decir que todas esas estructuras religiosas que habían, el mobiliario, los ritos, etcétera, todo eso en lenguaje tecnológico se virtualiza, se simula, cambia. Ahora pasa a ser la dinámica del espíritu. Ya nosotros no necesitamos un sumo sacerdote como en aquellos días. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Usted no necesita utilizar, como estaba en el antiguo pacto, el mueble de la preposición, el altar de bronce, las despabiladeras. Eso no necesita eso. Usted lo que necesita es acercarse al Señor con un lenguaje puro, con sinceridad. Usted no necesita hablar un pseudo hebreo. Usted necesita hablar de corazón. Y Dios entiende lo que usted le está diciendo. Y tampoco se trata de que usted arme su propia versión de Dios, no, porque Dios se define a sí mismo. Yo me acerco con Dios a mi manera, no es a su manera, esa es la manera que Dios definió, porque Dios no es un Lego, que usted lo arma como usted quiere. Dios es Dios y Él dice cómo tenemos que acercarnos a Él. Y entonces, ahí, en ese punto, humildemente, Él comienza a hablar con nosotros en lo que Él sabe que son nuestras capacidades para que le entendamos. ¿Quién le da la gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Cristo vino para hacer algo nuevo, no para arreglar el viejo hombre y seguir igual. Él vino para que muramos. Y adicional a esto, esa adaptación no significa sincretismo. Ese era el error que estaban cometiendo los fariseos y que comete hoy mucha gente. Yo quiero caminar con Dios, sí, que vengan las cosas de Dios, pero tenemos un montón de adherencias y de dependencias a otras religiones. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es el nombre que define el movimiento que Cristo vino a establecer y la continuidad del pacto dado a Abraham de una comunión y una relación con el Espíritu Santo. No son dogmas, no es religión. Entonces, los fariseos estaban cayendo en eso. Y mucho cristiano hoy en día comienza a mezclar su fe con otras religiones, con la nueva era, con cosas que no tienen nada que ver con el Señor. En aquellos días, el judaísmo, digamos que era el mejor candidato al sincretismo, porque confesaban de un mismo Dios, era más antiguo, tenían una esperanza mesiánica, esperaban la redención del Señor, pero Cristo estaba cambiándolo. Y no es que estaba haciendo algo mal, era el plan de Dios establecido desde el principio, anunciado por los profetas.
y comunicado a nosotros. Es el plan en el cual nosotros estamos hoy insertos y por medio del cual tenemos acceso a una eternidad y una vida en la tierra de provecho. Tenemos entonces que entender que caminar con el Señor no tiene que ver nada con las costumbres viejas del mundo. Cristo y el baile no tiene como mucho, como que no matiza. Cristo y el chisme, Cristo y la mentira, Cristo y la pasada manera de vivir, no. Cristo nos transforma y nos da su gozo y nos enseña a vivir. El apóstol Pablo, hablándoles a los corintios, lo pintó de esta forma. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación en el Espíritu. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Cuando nosotros venimos al Señor, no es que usted hoy quedó transformado en todo, no. En su espíritu sí, usted fue pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y de esta conexión que se da ahora con el Espíritu Santo y de la palabra, comienza a darse una transformación en nuestras vidas. Comienzan a ser las cosas cambiadas, pero en el Espíritu ya está hecho. Nosotros necesitamos tener pues la capacidad de adaptación para conocer al Señor en una dinámica constante. Ahora bien, la respuesta de Jesús decimos que tiene 3 partes. Les habla de la boda, les habla del vestido y les menciona ahora los odres en el mismo contexto de la justificación de su respuesta. ¿Qué es un odre y por qué él lo menciona? ¿Qué significaba para ellos? Decíamos, y para nosotros hoy. Bueno, para ellos algo distinto a nosotros. Cuando usted y yo pensamos en vino, pues por lo general no lo concebimos en una botella, ¿cierto? Una botella con un corcho especial de una madera para que tome cierto sabor, cierto añejado, etc. Pero en aquellos días el vino no se guardaba así. ¿Cómo? De una manera un poquito, digamos, extraña, disgusting, dirían algunos. Los más jovencillos dirían, ew. Un poco rara. ¿Cómo lo hacían? Bueno, tomaban un animalito, una oveja, una cabra, y con su cuero lo lavaban, lo ponían a secar con la forma del animal, lo cosían por ciertas partes, dejaban la parte de la abertura como hacia el cuello y eso se convertía en una bolsa de cuero de animal. Ese odre, eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es un odre. Ese odre era donde ellos depositaban el vino. Entonces, ¿qué ocurría? Bueno, el odre, cuando le depositaban vino, y era un odre nuevo, ¿cómo es la piel? La piel más joven, ¿verdad? Puede estirarse, tiene una capacidad de distensión mayor que una piel más viejita, ¿verdad? Un odre viejo. Entonces, lo que ocurría acá era que si ellos tomaban un odre viejo que ya se había distendido muchas veces y había perdido su capacidad de distensión, de extensión, y colocaban vino nuevo, el vino nuevo tiene una facultad, ocurre un fenómeno que es pues la fermentación, y cuando se fermenta pues produce gases y la bolsa en la cual es depositado se extiende. En un odre nuevo no pasa nada, porque el odre nuevo con el vino nuevo pues se distiende y se conservan. Pero un vino nuevo en un odre viejo hacía que aquel se resquebrajara y de un momento a otro nada más escuchaban como un cuarto de dinamita. ¡Pum! Explotó la bolsa. Se perdió tanto el odre como el vino. Muy similar a la respuesta del vestido nuevo con el vestido viejo con el parche nuevo. Ahora bien, ¿qué representa esto para el Israel que él les está hablando acá? Un mensaje muy similar a lo que les decía antes, pero relacionado a esa capacidad de adaptación que ellos debían tener. El cristianismo como tal, pues tiene sus raíces en Israel y en todas estas cosas, pero ya eso había pasado. Estaba pasando el antiguo pacto. Y ellos tenían que entenderlo. Jesús lo que les está apuntando acá es que ese vino nuevo que Él trae del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se representa en la palabra mucho con el vino. Esa transformación que Él pues deposita en nosotros no puede ocurrir si somos rígidos, si no somos adaptables, si nos mantenemos inflexibles, si no somos capaces de recibir nuevas ideas, tener una mente abierta, el ser una persona que conoce a Dios. El enemigo lo quiere pintar como que usted es cerrado y más bien es todo lo contrario. El cerrado es el diablo que no entiende que la paga del pecado es muerte y quiere que la gente compre eso siempre. Caminar con Dios requiere que usted renueve su mente constantemente. Y no solamente en las cosas espirituales, en la vida, en todo lo que hacemos. Usted tiene que ser
una persona que se adapte al cambio y entender que pues, la religión no lo va a salvar, ¿no? Usted necesita la transformación que da el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esa adaptación ocurre cuando nosotros nos exponemos a la verdad bíblica y a la presencia de Dios. Usted se puede saber toda la Biblia de memoria, que si usted no permite que el Espíritu Santo lo llene, que venga ese vino nuevo y usted se extienda a lo que Él trae, nada pasa. Más bien, cuando nos ponemos medio sofisticadones y medios quisquillosos, piqui, y no dejamos que la palabra haga, cuando usted se da cuenta por allá, ¡pa!, reventó la cincha. No pudo recibir lo que tenía Dios para su vida. Y desperdició tiempo, vida, recursos, etc. Pero cuando nosotros tenemos esa capacidad de adaptación y permitimos que ese constante flujo del Espíritu en nosotros por la palabra y por la presencia de Dios, el compartir con Él, el adorarse, vengan, entonces verdaderamente estamos creciendo y estamos cambiando y siendo transformados para llegar a lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Si vemos la respuesta que Jesús les está dando a los fariseos en ese momento, pues podemos entender muchísimo mejor que lo que Él quería para los discípulos suyos en ese momento era que simplemente aprendieran de Él y se alegraran. Se alegraran por el gran privilegio que habían tenido y entendieran que iba a venir un tiempo también de responsabilidades, de cosas que tendrían que hacer para vivir con el Señor como se supone que lo hagan. Si trazamos un puente de esto a nuestros días, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo hoy a través de esta palabra? Que tenemos que ser flexibles. La inflexibilidad es una condición espiritual y natural muy peligrosa para una persona. Si usted tiene un músculo tenso, usted le puede dar una rotura de sus músculos, de un ligamento. Si usted tiene una mente rígida, si usted es religioso y no permite que Dios trabaje con usted, va a perder el privilegio de crecer en Dios. Si usted no es una persona que profesionalmente se adapte a los cambios y a las cosas que están dándose, usted se va a volver obsoleto. Y si en el ministerio no permitimos que Dios trabaje con nosotros y nos enseñe para estar donde Él está y crecer y desarrollarnos hasta la estatura de ese varón espectacular y maravilloso, también nos volvemos obsoletos. Necesitamos día a día ser llenos de la presencia del Señor, ser renovados por Él. Conocer y caminar con Cristo requiere adaptación. Adaptación al Espíritu Santo. El liderazgo de aquellos días pues estaba totalmente alegre, se conformaba una vida religiosa. Ellos iban domingo a domingo a hacer lo que tenían que hacer, hacían toda la mampara de las cosas, presentaban sus caretas, pero no estaban viviendo como el Señor lo quería. Y nosotros como personas somos susceptibles a eso. Somos susceptibles. A todos nos gusta lo nuevo. A la gente le gusta el carro nuevo, le gusta la computadora nueva, le gusta todo nuevo, pero no les gusta pensar diferente. No les gustan pensamientos nuevos, innovadores. Quieren mantenerse como se han mantenido. Eso es muy propio de nuestra naturaleza humana. Pero tenemos que desarrollar la virtud de la constante capacidad de adaptación al cambio espiritual que Dios trae y que muchas veces va a desencadenar en cambios en lo natural. Dios es un Dios que hace cosas nuevas constantemente. La Biblia dice que Él hace cielos nuevos y tierra nueva, que Él abre senda donde no la hay, que Él nos cambia de la vieja naturaleza a una nueva, y termina en Apocalipsis diciendo que Él hará cielos nuevos, tierra nueva y todas las cosas serán hechas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Dios es un Dios en constante vida y movimiento. Cuando el Señor murió y resucitó, Él no se fue a sentar allá en una galaxia lejana y dejar que todo pase y ni siquiera se comunica. No, eso es un error. Dios se comunica con nosotros y camina constantemente a nuestro lado y nos guía para que vayamos a lo que Él quiere que hagamos. A eso es a lo que Él se refiere cuando dice, y ahí es donde yo puedo entender cuando Él dice, bueno, nadie dice, y nadie que haya bebido el vino añejo quiere beber el nuevo, porque dice, el vino añejo es mejor. ¿Sí? Así somos. Nos gusta lo conocido, pero el vino nuevo que es del Espíritu es lo que a nosotros nos conviene. Jesús estaba haciendo aquí una observación, emitiendo un juicio, no de la calidad del vino, sino de la condición humana, de la naturaleza humana, en cuanto a la
forma de adoptar modalidades nuevas en la vida, dinámicas distintas. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? Que así como esos fariseos eran reacios al cambio, aun cuando había un propósito de Dios de por medio, muchas veces el ser humano también. La satisfacción de la vida puede ser un estorbo en el crecimiento. Y sabe, yo no sé si usted lo ha visto, nosotros y usted en los años de caminar con el Señor se va a ir dando cuenta, cómo muchas veces la gente viene a Dios por diferentes motivaciones. Muchas veces vienen cuando ocurre algo difícil, pero son menos los que vienen a Dios cuando todo está bien. Cuando la cuenta bancaria está bien, cuando hay salud, relaciones, cuando todo lo que humanamente hablando está como queremos que esté, como que a la gente le cuesta más acercarse a Dios. No es que no crean en Dios, porque Diosito, aquí está, y qué bueno Dios, y todo eso. Pero no se exponen para que Dios transforme sus vidas. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos que no podemos vivir sin Él y que Dios no viene para poner un parche en tu vida, sino para cambiarla completamente, entonces estamos captando la idea. Estamos viendo lo que el Señor quiere hacer. Reconocemos nuestra necesidad de acercarnos a Él, de entender que nuestra vida sin el Señor no es nada, que no hay bien para nosotros fuera de Él. Que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás, por añadidura, comienza a ser añadido. Eso es una promesa bíblica. Amén. Quiero cerrar para pasar a lo que vamos a hacer ahora con un texto que está en Hebreos capítulo 3, versículo 15, que dice de la siguiente manera: por tanto, como se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. La invitación del Señor a través de este mensaje y en esta mañana es para que nosotros seamos adaptables. Que esa adaptación en nosotros, que a veces pueda ser incómoda porque no nos gusta el cambio, entendamos que es necesaria. Que nos adaptemos. Porque si no se hace, entonces, decíamos antes, nos volvemos obsoletos, se hace más difícil y lo peor, nos volvemos presa fácil del enemigo. Porque dice, mira, ya se parece otra vez al viejo hombre que yo me lo conozco y sé por dónde llegarle. Ya sé dónde le puedo pegar el gancho. Ya yo conozco que con 2 golpecitos la tiro al suelo. Ese viejo hombre ya lo conozco. Pero cuando usted se reviste del nuevo y recibe el vino nuevo del Espíritu y esa nueva vestimenta en Él, Cristo, en nosotros, a ese el enemigo no le puede meter un solo golpe. No sabe por dónde. Es más, ya perdió. No tiene nada que hacer. Quiero invitarle en esta mañana a que oremos. Tenemos además Santa Cena. Entonces, de pronto usted se está conectando hoy o está viendo la grabación y no lo sabía. Pues no tiene por qué saberlo, lo anunciamos en las redes sociales de nuestra iglesia. Pero si usted puede ahorita y tiene la capacidad de buscar un jugo de uva y un pan, búsquelo. Vamos a orar. Yo estoy seguro que el Señor, a través de este mensaje hoy, ha hablado a más de uno en sus corazones. Y de pronto esta es una mañana de bendición para usted, de adaptación, de dejar atrás ese viejo vestido roto, marcado por abandono, por tristeza, por luto, por religiosidad. Esa mente de pronto inflexible que no recibe cosas nuevas, que se bloquea y no sabe ni qué hacer. De pronto ya es el día de transformación, de recibir el gozo, la alegría que da el Espíritu Santo y que esa fermentación a lo interno suyo haga que se distienda su ser y sea transformado y puedas recibir lo que el Señor quiere y puedas revestirte hoy, ser revestido de una nueva naturaleza espiritual que se renueva constantemente por el conocimiento de las cosas de Dios, que ya no te determina lo que el mundo piensa y que pueda que estés pasando una situación desagradable hoy, pero ya eso no te determina, sino que sabes a dónde está tu norte, dónde está tu morada. Y pueda que todo esté muy bien, pero te estás dando cuenta que puedes tenerlo todo en la vida y no tener nada si Cristo no está en tu corazón. Porque esa es la verdad que muchos hemos conocido y que cuando nos acercamos al Señor, Él comienza a transmitirnos ese alimento y a enseñarnos cómo es Él.
Es el momento de dejar a Dios actuar en nosotros y de pensar que la vida cristiana, la vida espiritual es como un funeral. Más bien es toda una celebración, una alegría que tenemos que nosotros mostrar, irradiar para que la gente la vea y nos conozca, permitir que ese gozo del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. De pronto a usted le cuesta ser alegre. Yo le pregunto hoy, ¿qué se lo impide? ¿Será que se ha vuelto un odre viejo, que no se adapta a las cosas, que la religiosidad le ha permeado y no puede ni sonreír estando en la presencia de Dios? Deja que el Espíritu de Dios y ese vino nuevo te distienda a lo interno, te transforme y entonces te preserve también para vida y haga lo que el Señor quiera contigo. Amén. Yo tengo por aquí mi vino y tengo el pan. Y voy a leer un texto que está en 1 Corintios, capítulo 11 para usted. Este texto se le ha denominado por los estudiosos, pues la institución de la Cena del Señor es un momento muy importante en la vida de los discípulos. Fue un espacio en el cual pues recibieron una gran verdad. Y aquí el apóstol Pablo lo transmite nuevamente a la comunidad de los corintios y nos enseña una práctica necesaria del creyente por medio de la cual pues puede ponerse al día con el Señor y dejar que ese paso del tiempo que a veces como que nos quiere endurecer y poner nuestro odre un poco viejo desaparezca y volvamos a recuperar esa flexibilidad necesaria para la vida a través del arrepentimiento y de recibir la naturaleza de Cristo en nosotros. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe, repita conmigo, examinarse a sí mismo antes de comer del pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Bien, una frase aquí, digamos, activa que nos podemos encontrar es esa que justamente repetimos. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu, porque nosotros por sí solos es muy difícil, a través de su Espíritu Santo, podamos hacer un análisis de ese odre que es nuestro corazón, nuestro espíritu, para ver cómo estamos y si necesitamos del Señor que haga una obra en nosotros. Y si es así, yo le pido al Señor en esta mañana que lo haga y que te transforme en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que eres el único Dios 3 veces santo, tú que habitas en tu alta mansión, tú que eres el Dios todopoderoso, el que es, era y ha de venir, Dios de los cielos. Te bendecimos, te amamos, glorificamos tu nombre. Señor, presentamos delante tuyo a esta iglesia, Señor, a cada persona que está aquí, estas familias compradas a precio de sangre. Padre Celestial, tuyos son cada uno de ellos, Señor. Padre, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas, Dios mío, hoy un inventario de estos corazones, de estos espíritus, una auditoría, Dios, y tú revises los odres que son nuestras vidas y mires, Dios, si hay en nosotros, Señor, alguna medida de inflexibilidad, de sabiduría en nuestra propia opinión, de orgullo, de religiosidad, Señor, de ingenuidad, Padre, de pereza.
que impida, Señor, que el fermento que produce el Espíritu en nosotros nos transforme, nos distienda, nos haga flexibles, Señor. Y mucho menos, Dios mío, que reventemos y perdemos la capacidad de recibir lo que tú tienes y seamos un odre viejo, Señor, que ya no recibe nada nuevo, sino que está habituado a sus viejas formas y peor aún a su vieja naturaleza. Hoy te pedimos, Dios mío, que el vino nuevo de tu Espíritu traiga esa transformación y de la mano con ella, Señor, la alegría, el gozo que solamente tú puedes traer, ese óleo, ese aceite, ese perfume maravilloso, fino que tú pones, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, que nos hace, Señor, sonreír, alegrarnos y muchas veces ni sonreír, pero nuestro corazón, Señor, rebosa de gratitud a ti. Padre Celestial, hoy oramos para que tú traigas esa transformación a cada uno. Y tú que conoces, Dios, de pronto los remiendos que hay, Señor, las roturas que hay, más bien en cada vestido, venga, Señor, para quitar ese vestido y poner uno nuevo. Aquellas heridas, aquellas roturas de esos vestidos, Señor, que son, Padre, tristeza, que son depresión, que son, Señor, abandono. Aquellas heridas que son enfermedad, hoy te pedimos, Dios mío, que tú traigas un vestido nuevo. Ese vestido, Señor, que es llamado la nueva naturaleza, el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, Señor. Y que seamos transformados por esa virtud, Señor, que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, Padre, comemos de este pan y bebemos de este jugo, Señor, de este fruto de la vid, y los presentamos como símbolos delante tuyo, Señor, símbolos de la obra de Cristo en nosotros, de su sangre, de su carne, para que nosotros recibamos la misma naturaleza y podamos, Señor, ser renovados constantemente, Señor, ser llevados de gloria en gloria. Que nuestra mente, Señor, compruebe tu perfecta voluntad y podamos ir tras de ti, Señor, y hacer lo que tú quieres, Señor. Bendice estos elementos, Señor. Y si hay alguien, Señor, que a la hora de escuchar esta palabra y examinarse reconoce sus faltas, Señor, damos unos segundos aquí para que los presente sus pecados delante tuyo y habiéndolos entregado, los olvide. Así como tú dices en tu palabra, Señor, que cuando confesamos nuestros pecados, tú los arrojas al fondo del mar y no te acuerdas de ellos. Asimismo nosotros podamos entender que han sido olvidados y no traigamos, Señor, a memoria las cosas viejas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Presentes, hermanos, sus pecados al Señor. Y entienda que cuando usted lo hace en el nombre de Jesús, ya Él no los tiene delante suyo, sino que los olvida, dice la palabra. Preséntele sus faltas, sus transgresiones, sus cosas, la religiosidad, lo que sea, y deje que el Espíritu Santo le llene con ese vino nuevo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.